palabra es agua al sediento y manantial para el alma angustiada. Tu palabra es pan al que busca satisfacer el hambre callada. Tu palabra transforma a los hombres, cambia el corazón y lo llena de ilusiones, de esperanza y llena de vida a aquellos que no encontraban razones para seguir, Señor, porque la vida no es nada sin ti. Tu palabra es agua al sediento y manantial para el alma angustiada. Tu palabra es pan al que busca satisfacer el hambre callada. Tu palabra transforma a los hombres, cambia el corazón y lo llena de ilusiones, de esperanza y llena de vida a aquellos que no encontraban razones para seguir, Señor, porque la vida no es nada sin ti. La palabra de Dios es pura y santa, es fiel y verdadera, penetra hasta partir el alma y tu corazón revela. La palabra de Dios es pura y santa, es fiel y verdadera, penetra hasta partir el alma y tu corazón revela, tu corazón. Tu palabra es agua al sediento y manantial para el alma angustiada. Tu palabra es pan al que busca satisfacer el hambre callada. Tu palabra transforma a los hombres, cambia el corazón y lo llena de ilusiones, de esperanza y llena de vida a aquellos que no encontraban razones para seguir, Señor, porque la vida no es nada sin ti. La palabra de Dios es pura y santa, es fiel y verdadera, penetra hasta partir el alma y tu corazón revela. La palabra de Dios es pura y santa, es fiel y verdadera, penetra hasta partir el alma y tu corazón revela. La palabra de Dios es pura y santa, es fiel y verdadera, penetra hasta partir el alma y tu corazón revela. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Bueno, buenas noches, Dios os bendiga a todos. Hoy tenemos a un invitado de lujo,
La verdad que es una bendición poder tenerlo. Tenemos, porque este directo tan bonito lo ha programado nuestro hermano José, miembro de Sola Escritura. Buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, David, Dios te bendiga y bendiciones para cada uno de los hogares, de los que nos están viendo y de los que nos verán posteriormente en diferido. Bienvenidos a Sola Escritura, día más, donde nos reunimos aquellos que queremos aprender de las Escrituras, de esta fuente ilimitada de sabiduría que nos da Dios y que tenemos la dicha de poder compartir hoy aquí. Muy bien, como ya sabéis, sabéis que siempre lo decimos, este es un sitio, un lugar donde nos encontramos cristianos que somos estudiantes de varios sitios, de varios lugares, pero eso sí, todos con la misma expectativa de seguir aprendiendo unos de otros y sobre todo esa frase que es mía personal, pero cada vez pasan más años, más la creo. Lo bueno que es saber reconocer y gozarnos con lo que Dios pone en los demás, que hay que disfrutar, porque es una riqueza que Dios en su gracia ha puesto en un montón de hermanos. Y en esta tarde tenemos... En esta noche, mejor dicho, tenemos a un hermano querido por nosotros que ha estado varias ocasiones en Sola Escritura. Además, yo me acuerdo de un tema que le di difícil con los judaizantes hace tiempo, y también nos contó cómo se convirtió al Señor, una experiencia preciosa. Y es nuestro hermano Valeria, desde La Rioja. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido a Sola Escritura. Tu casa, que tú también, aunque lleves mucho tiempo, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. Aunque tengas el mayor de los másteres que puedas conseguir, siempre diremos que somos estudiantes, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, hermanos, por la invitación. Y tienes mucha razón. Yo ahora mismo estoy haciendo un máster, Dios mediante, el año que viene el doctorado, y me pregunto, ¿realmente cuándo voy a dejar de estudiar? Porque aprender siempre vamos a estar aprendiendo, incluso en el cielo vamos a estar conociendo a Dios. Así que nuestro aprendizaje es algo ad infinitum. Muy bien, muy cierto, muy real. Valeria, tú que eres un hombre que estás estudiando mucho, creo que estarás de acuerdo conmigo que al principio, cuando empezamos a estudiar, yo lo digo por mí, y luego que se libre quien pueda. Al principio, cuando empecemos a estudiar, uno se hace la idea como que sabe, y luego cuanto más va pasando el tiempo, vas estudiando y dices tú, jolines, qué poquito sé, te das cuenta que la palabra, la Biblia es palabra de Dios por esto mismo, ¿verdad? Porque es inmensa, es algo que no tiene fin, y aún en el cielo seguiremos aprendiendo. Qué bien, me ha hecho bien eso, saber eso, que no lo sabemos todo, y el que no sabe mucho aún, hay cosas que sabe y podemos aprender de ellos. Y el que ignora muchas cosas, aún hay algunas que sí sabe y podemos aprender también de ellos. Así que una bendición tenerte en Sola Escritura, compañero. Oye, José, ¿qué tema has traído y has preparado para el hermano Valeria? Porque yo le he metido ya en varios líos. A ver, ¿en qué lío le has metido? Cuéntame. Pues es un tema que sinceramente creo que más que nunca es necesario conocer, sobre todo por la sociedad donde nos movemos y donde el razonamiento de las cosas cada vez está más a la orden del día. Y le pedí al hermano que nos trajera una introducción a la apologética y su importancia en la evangelización actualmente. Yo creo que es algo que, como digo, en la sociedad en la que nos movemos, el pensamiento que tiene la gente hoy en día, yo creo que es muy necesario y aconsejable, yo creo por lo menos, que los ministros sobre todo nos preparemos un poco en este campo. Muy bien. Bueno, yo no he quitado más tiempo porque solamente me he querido meter al directo para poder saludarla a nuestro hermano Valeria, ¿vale? Porque la verdad se ha dicho que me da alegría de verlo y verlo, pues eso, como en la línea que Dios me ha permitido conocerle, que es que siempre vamos estudiando con sinceridad y sobre todo con la humildad que la Biblia te obliga a tener,
porque es la realidad. Es que a veces no es que nosotros queramos ser humildes o tengamos frases de humildes, no. Es que vemos lo que es el estudio bíblico y vemos que cada día, pues eso, el Señor nos dice, venga, un poquito más, pero vemos la grandeza que hay en la palabra y el estudio. Y decir lo que ha dicho mi hermano José, que es verdad para ministerios, porque es verdad que tenemos que prepararnos, pero para todos los que sois hijos e hijas de Dios, que creo que será también importante que recojan todo el equipamiento, todos los que son hijos e hijas de Dios. ¿Vale, José? Me dejas hacer ese pequeñito de eso también y así subo. Perfecto. Bueno, yo como me voy a salir y os voy a dejar tranquilos y ya dejo de hablar, ya me callo, pero sí que me vais a permitir, por favor, me vais a dejar orar un minuto solamente al Señor presentándolo todo y yo ya me pongo en la parte de atrás del estudio y os sigo viendo, ¿de acuerdo? Padre eterno, Dios de la gloria, tú sabes, Señor, porque nos conoces mejor que nadie, Señor, con qué corazón hacemos las cosas. Señor, ante ti, Señor, somos totalmente visibles, Señor, no hay nada que se escape, Señor, a tu conocimiento. Señor, y sabes que amamos tu palabra, Señor, y que lo que más anhelamos y queremos es que tu pueblo, Dios mío, siga creciendo en todo el conocimiento de tu santa y divina palabra, Dios mío. Te ruega mi vida, Señor, por tu siervo, por tu hijo, Señor Valerian, para que tú, Señor, le sigas, Señor, ayudando, Señor, y ministrando, Señor, su vida, Padre, y que le des facilidad, Dios mío, a la hora de exponer este tema que va a tratar en esta noche, para el beneficio, Dios mío, de tu pueblo y para gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios, te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí. Yo os dejo, estoy en la parte de atrás. Un placer tenerte aquí en Sola Escritura. Acuérdate que eres un estudiante, Valeria, esta es parte de tu casa también. José, compañero, una bendición estar este ratico con vosotros. Dios os bendiga mucho. Dios te bendiga, David. Pues antes de darte paso, Valerian, yo estoy seguro que la mayoría de gente que nos va a ver hoy te conoce todo tu trabajo. Estoy seguro que habrá también gente que te conozca del anterior directo que pudiste estar con nosotros, pero para todo aquel que pueda estar viendo y que no te conozca, ¿qué dirías de ti mismo? ¿Quién es Valerian? Pues José, yo profesionalmente soy maestro de religión evangélica, vocacionalmente también soy maestro para enseñar la palabra de Dios y todo lo que tenga que ver con eso. Desde el punto de vista vocacional, desde el inicio me he sentido muy dirigido a la evangelización. Quizás mi mayor pasión es ver a Cristo, ese brillo, ¿no?, en los ojos de las personas, de que han conocido a Cristo, de que ha sido transformada su vida, de que como yo que buscaba el sentido de la vida lo encontré, de que han pasado de muerte a vida. Para mí ese es el mayor gozo. Y pues la apologética me parece muy importante. Es como esa sensación de que tienes la deuda, debes, así como decía Pablo, ¿no?, que es deudor, ¿no? Pues que tienes la deuda de prepararte para ti mismo y para los demás, para proveer respuestas. Entonces, pues soy eso, un siervo de Jesucristo, que soy maestro, evangelista y apologeta cristiano evangélico, para la gloria del Señor. Muy bien. Yo no quiero quitarte tiempo, ¿de acuerdo? Simplemente agradecer nuevamente a todos los que nos están viendo y pedir que todo el que pueda que lo comparta para que esto pueda llegar a más casas, a más personas y que pueda ser de bendición, porque yo estoy seguro que toda la exposición que va a traer nuestro hermano Valerian esta noche va a ser de muchísima bendición. Así que, Valerian, no te quito más tiempo, siéntete libre, no hay límite de tiempo y nada, adelante. Muchas gracias, José, muchas gracias. Pues, bueno, hoy estaremos hablando, como ya lo habíamos anunciado, la introducción a la apologética y su importancia en la evangelización. Entonces, en primer lugar, deberíamos de definir qué es la apologética cristiana. La apologética cristiana
es la rama de la teología cristiana que busca proporcionar una justificación racional para las afirmaciones de verdad del cristianismo, ¿sí? Entonces, es una rama de la teología que busca proporcionar una justificación para lo que nosotros afirmamos como cristianos, para mostrar la veracidad de aquello que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, decir que la apologética, como tal, es una disciplina teórica. Una disciplina teórica, ¿vale? Tiene mucho que ver con la teología, sí, por supuesto, porque es una rama de la teología, pero también tiene que ver mucho pues, con la investigación del mundo a fin de poder dar con la verdad y poder mostrar el puente entre la realidad tal como es y entre la fe cristiana y de qué manera el pensador puede creer racionalmente y el creyente, ¿sí?, se anima a pensar, a reflexionar, a profundizar en su propia fe. Entonces, es una disciplina teórica y tiene, pues, por decirlo de alguna manera, vinculaciones o ramificaciones. Existe la apologética filosófica, la apologética científica, ¿de acuerdo? Entonces, y la apologética histórica, para que no se me olvide. Por ejemplo, la apologética filosófica puede tratar con argumentos acerca de la existencia de Dios. La apologética científica, puede, por ejemplo, ver cómo la ciencia apunta a la existencia de Dios o cómo la ciencia y la fe cristiana son compatibles y describen una misma realidad última del mundo, ¿no? El mundo, la verdad, tal como esta es. Y por el otro lado, la apologética histórica sería, por ejemplo, el caso de la resurrección. Es un mejor ejemplo de la apologética histórica y es argumentar a favor de la veracidad del cristianismo a partir del hecho histórico de la resurrección de Jesús de Nazaret, porque hay evidencia acerca de la resurrección histórica de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, tenemos la filosofía por un lado, tenemos la ciencia por el otro y tenemos la historia por el otro. Y todo eso son puentes que nos ayudan a conectar con la teología, a entender por qué esto que nosotros creemos es verdad, qué justificación o qué corroboración, si quieres, exterior hay de ese conjunto de doctrinas que nosotros creemos que están contenidos en la palabra de Dios. Bien, entonces, ahora debemos hablar rápidamente de las divisiones que hay en la apologética. Las divisiones de la apologética son dos. Principalmente está la apologética ofensiva y, en segundo lugar, la apologética defensiva. La apologética ofensiva es lo que se dice la positiva, ¿no? Es donde nosotros mostramos la verdad de que lo que nosotros creemos es verdad, de que se corresponde con la realidad. Entonces ahí, para la apologética ofensiva, que es la que muestra al otro que esto que creemos es verdad, tenemos la vertiente de la teología natural, ¿sí? Estudiar la existencia de Dios y las verdades cristianas a partir de la revelación general que Dios da. ¿Se entiende, no? No a partir de la revelación especial, tal como puede ser la revelación en la Escritura o a los profetas, sino a través de aquello que Dios nos permite saber acerca de Él a través de la razón y de la observación del mundo exterior, ¿sí? Del estudio del mundo. También estarían las evidencias cristianas de otro tipo, pues uno puede hablar de milagros, de sanidades, etcétera, etcétera. La experiencia religiosa, la experiencia de transformación, de conversión, que son cosas que, pues es algo ofensivo porque estás tirando una bomba al campo ajeno y a ver qué va a hacer ese otro con eso que le estás dejando.
porque son cosas muy grandes, muy importantes, muy fuertes que a cualquier buscador de la verdad deberían confrontarle. En segundo lugar, hemos dicho que tenemos la apologética defensiva o negativa, porque aquí es donde tenemos estas dos vertientes, las objeciones al teísmo, es decir, a la creencia en la existencia de un Dios que es autor y sostenedor del universo, y las objeciones al cristianismo en particular. Entonces, la apologética defensiva trata, por ejemplo, con las objeciones al teísmo. El problema del mal, por ejemplo, el problema más famoso, ¿no? Y que más tiene que ver con nuestras propias vidas, porque todo el mundo nos enfrentamos a diferentes clases de males. Está el mal natural, como los desastres naturales, está el mal moral, los que cometemos los seres humanos, y cómo puede haber un Dios que pues permita todas estas cosas, o existe ese Dios, ¿no? Ese es el problema del mal. También está, por ejemplo, dentro de las objeciones al teísmo, el ocultamiento divino, ¿no? Pues si Dios existe y es perfecto y quiere que le conozcamos, debería hacerse más obvio, ¿no? Porque si no se hace más obvio, pues quizá no nos esté dejando que le conozcamos y pues que como resultado nos condenemos o nos perdamos por culpa de ¿qué? Pues de este ocultamiento supuesto divino, ¿no? Entonces, tenemos las objeciones al teísmo y la otra vertiente decía que son las objeciones al cristianismo, ¿sí? Pues ahí podríamos estar hablando de cosas como pues, el tema del infierno, cómo es posible que un Dios todo amoroso permita que la gente vaya al infierno o castigue a la gente de esta manera, o hay muchísimas pues otras objeciones morales de tipo cultural que las personas pueden poner al cristianismo, ¿no? De muchas índoles. Por lo tanto, tenemos apologética ofensiva, ¿sí? Que es donde lanzamos la artillería al otro lado, y por el otro lado tenemos la defensiva, que es cuando nosotros nos toca responder a partir de la palabra de Dios, de la reflexión teológica, haciendo filosofía, viendo la historia, viendo la ciencia, cómo pues el argumento, el contraargumento del no creyente hacia el cristianismo, pues realmente cómo el cristianismo es la verdad a pesar de esto, cómo en la Biblia o cómo Dios, como su revelación o como la razón responden a la objeción del crítico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco la introducción. Y ahora nos podemos preguntar, vale, estamos hablando de la apologética. ¿Y por qué es importante la apologética para la evangelización? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo yo salir a la calle, repartir tratados, predicar el evangelio, explicarlo a mi amigo y ya está? No es todo tan sencillo como eso. ¿Por qué estudiar apologética cristiana? Vamos a considerar en esta noche 3 puntos de por qué hay que estudiar la apologética cristiana para una mejor evangelización, para una mejor vida cristiana, para un testimonio más efectivo, etcétera, etcétera. Veamos en primer lugar, ¿por qué estudiar la apologética cristiana? En primer lugar, para moldear la cultura. Pensadlo un momento. La apologética, la defensa racional de la fe, es esencial para que el evangelio sea escuchado de manera efectiva en la sociedad occidental actual. Nuestra cultura occidental se ha vuelto profundamente postcristiana. Es el producto de la Ilustración, que fue un movimiento en la Europa de los siglos XVII y XVIII que se deshizo de la iglesia institucional, ¿verdad?, y de la monarquía en nombre del libre pensamiento, es decir, la búsqueda de la verdad únicamente mediante la razón humana desenfrenada, sin las trabas de la autoridad de la iglesia o del Estado. Ahora bien, no es en absoluto inevitable que ese libre pensamiento tenga que llevar a conclusiones ateas. Es decir, no tiene por qué necesariamente llevar a conclusiones ateas. Tenemos un claro ejemplo de ello. Antony Flew, quizás
uno de los ateos más destacados del siglo XX, ¿vale? Es un ejemplo de alguien que afirmó que perseguía el libre pensamiento, seguía la evidencia donde le conducía y llegó finalmente, a partir del año 2000, a creer que existe un Dios creador del universo. Anthony Flew, uno de los mayores exponentes del ateísmo del siglo XX, decide creer en Dios en base a la evidencia. Se rinde frente a la evidencia. Entonces, eso es un caso entre otros muchos de personas que, siguiendo la evidencia, se convierten y se dan cuenta, o se convierten, o por lo menos se convierten al teísmo, a una postura racional de que Dios, hay un Dios realmente que creó el mundo. Y hay otros tantos que se han hecho cristianos y no meramente teístas o deístas. Entonces, sin embargo, ¿no? El impacto abrumador de la mentalidad de esa ilustración, de ese movimiento en la cultura occidental, ha sido que los intelectuales occidentales en general no consideran que el conocimiento teológico sea posible. La teología no es una fuente de conocimiento genuino y, por lo tanto, la teología no es una ciencia, dicen. Viene de la ciencia, sabéis, viene de la palabra scientia en latín, que significa conocimiento. La teología no es una ciencia, no es una fuente de conocimiento y, por lo tanto, la razón y la religión, dicen, están en conflicto entre sí. Se considera que las conclusiones de las ciencias físicas son las únicas que pueden determinar la verdad. Y los laicistas secularistas occidentales parten de la premisa, de la presuposición, de que si se sigue la razón sin vacilar hasta llegar a su fin, se llegará a una imagen puramente naturalista del mundo. Solo existe el mundo natural, nada más. Una imagen que será atea o, en el mejor de los casos, agnóstica. Ahora bien, ¿por qué son importantes estas consideraciones culturales? Podemos pensar. Sencillamente porque el Evangelio, amigos, el Evangelio nunca se escucha de manera aislada, sino siempre se escucha en el contexto cultural en el que se ha criado una persona. Una persona criada en una cultura en la que el Evangelio sigue siendo una opción intelectualmente viable para los hombres y mujeres pensantes, estará abierta al Evangelio de una manera en que una persona secularizada no lo estará. Entonces, quienes desestiman el valor de la apologética, porque supuestamente nadie llega a Cristo por medio de argumentos, dicen, no comprenden el panorama más amplio. La tarea más amplia de la apologética cristiana es crear un entorno cultural en el que el Evangelio pueda seguir siendo escuchado como una opción legítima para la gente pensante. Es posible que la gente no llegue a Cristo, es cierto, por medio de argumentos, pero los argumentos les dan permiso para creer, por así decirlo, el permiso intelectual para creer cuando sus corazones son conmovidos por la predicación del Evangelio y por el Espíritu Santo. Y aquí, en este punto, me gustaría citar al doctor William Lane Craig, destacado teólogo, filósofo y apologeta cristiano evangélico. Dice: creo que vivimos en un momento histórico en el que se nos abren enormes puertas de oportunidades. Escuchad, vivimos en un momento en el que la filosofía cristiana está viviendo un verdadero renacimiento en el mundo angloparlante que ha revitalizado la teología natural o los argumentos a favor de la existencia de Dios. 2. Vivimos en un momento en el que la ciencia moderna está más abierta que nunca a la existencia de un creador y diseñador trascendente del universo. 3. Vivimos en un momento en el que la crítica bíblica ha establecido en gran medida la credibilidad de los bosquejos de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, de modo que los evangelios vuelven a ser considerados fuentes históricas serias para la vida de Cristo. Estamos en un momento tremendamente emocionante,
para vivir y trabajar en la apologética. Con la ayuda de Dios, mediante la apologética, el buen testimonio y las redes sociales, podemos ir remodelando nuestra cultura de tal manera que el Evangelio pueda ser escuchado como una opción legítima para la gente de hoy. La evangelización, por ejemplo, en Europa, donde estamos nosotros. La evangelización en Europa, donde solo el 10% son creyentes practicantes, hablando muy en general, enfrenta una gran resistencia debido a este ambiente cultural secularizado. Y aquí está. Y la apologética crea un contexto donde el evangelio puede ser oído, considerado como una opción intelectualmente viable, permitiendo a las personas aceptar la fe cuando sean tocadas por el Espíritu Santo. Recuerdo a Josh McDowell, ex ateo, que se hizo cristiano, y él decía que para él era importante que lo que él fuera a creer no fuera un suicidio intelectual. Él pensaba que afirmar el cristianismo, afirmar la fe en Dios, afirmar la fe en Jesús sería un suicidio intelectual. Uno tiene que ir en contra de la razón para ello. Pues gracias a Dios, a través de la investigación, llegó a un punto en el que supo que esto es la verdad. El cristianismo es la verdad. Y dijo, ahora lo único que me quedaba es decidir si quiero entregarle mi vida a Cristo, ¿qué voy a hacer con este Jesús a quien he descubierto, no? Hemos dicho una de las razones por las que deberíamos estudiar la apologética cristiana, moldear la cultura. Vamos con la segunda razón. La segunda razón para estudiar la apologética cristiana es para fortalecer a los creyentes. La apologética entonces no solo influye en la cultura, sino que también fortalece la fe de los creyentes. Muchos cristianos no se dan cuenta de la importancia de esta disciplina. Dicen que van a predicar el evangelio y ya está. Es posible, sin embargo, que el Señor use a muchos de estos hermanos para traer a la fe a multitudes, supongamos, ¿no? Hay evangelistas que dices, ¿cuánta gente se convierte con estas personas? Pero la realidad es que a la larga, con el tiempo, con el paso de los años, los creyentes, estos nuevos creyentes, van a necesitar un buen estudio de la doctrina cristiana y de la apologética cristiana, con el fin de saber defender racionalmente su fe y para poder detectar falacias, errores en el pensamiento de personas que por muchos medios contemporáneos nos quieren inculcar formas de pensar erróneas, falsas, acerca de la realidad y acerca de la palabra de Dios. Muchos cristianos, atentos a esto, especialmente jóvenes, enfrentan cuestionamientos intensos en entornos seculares. Sin una preparación intelectual sólida, pueden abandonar la fe. La apologética proporciona fundamentos sólidos, fundamentos intelectuales sólidos para mantener la fe frente a estas presiones como algo justificado, como algo racional. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Los padres preocupados por hijos que se alejan de la fe, al darse cuenta de que la apologética cristiana provee respuestas a las preguntas que sus hijos tenían antes de haber abandonado la fe, suelen subrayar la importancia de equipar a los jóvenes con argumentos y doctrinas sólidas desde una edad temprana. Los hijos de cristianos, estudiantes de secundaria y de universidad, son atacados intelectualmente en sus entornos académicos seculares por un relativismo que es abrumador, unido a todo tipo de filosofía no cristiana, relativismo y filosofía no cristiana. No podemos enviar, no debemos enviar a los niños y jóvenes a la batalla, a esta batalla, armados con espadas de goma y armaduras de plástico. Necesitamos preparar a nuestros niños para la guerra, esa guerra que se va a desarrollar en el campo de su mente y de su espíritu, en ese entorno hostil al Evangelio.
Vuelvo a citar al Dr. Craig. Dice, me resulta muy difícil entender cómo los padres de hoy pueden arriesgarse. Fíjate lo que dice. ¿Cómo pueden los padres de hoy arriesgarse a tener hijos sin haber recibido algún tipo de formación en apologética cristiana? Creo que es así de importante, dice. Así de importante es. Pensad por un momento, no sé si habéis visto la película del año 2014, Dios no está muerto. Dios no está muerto. Seguramente la mayoría de vosotros la habéis visto y quien no la haya visto la tiene que ver. Ahí es donde vemos cómo un estudiante llega a una clase de filosofía en la universidad, un ambiente hostil donde el profesor tiene sus propios problemas espirituales y de su pasado, por los que rechaza el cristianismo y no quiere que se hable en la clase de filosofía, que debe hablarse de Dios y el cristianismo, sí o sí, bueno, pues quiere evitar ese tema, ¿no? Y entonces, ¿cómo le toca lidiar a este estudiante cristiano con esta situación? Os animo a verlo para entender un poco más lo que está pasando en las universidades y lo que puede suceder. Algo pues muy realista, sabiendo cómo está la sociedad. Hay una tercera razón para estudiar la apologética cristiana, y con esta termino. Evangelizar a los no creyentes. Evangelizar a los no creyentes. Probablemente muchos estaríais de acuerdo en que la apologética es útil para fortalecer a los creyentes. Pero muchos dirán por ahí que la apologética no sirve para evangelizar. Muchos argumentan que nadie viene a Cristo mediante argumentos. Esto se puede escuchar a menudo en diversos círculos cristianos. La Biblia, sin embargo, muestra que los apóstoles no pensaban de la misma forma. Veamos. Esta actitud despectiva hacia la apologética ciertamente no es la perspectiva bíblica. Al leer los Hechos de los Apóstoles, descubrimos que era el procedimiento habitual de personas como Pablo defender la verdad de la fe cristiana. Iba a la sinagoga y discutía con ellos, tratando de persuadirlos de que Jesús era el Mesías. Les daba razones, no solamente les predicaba constatando el hecho de que Jesús es el Mesías, sino daba razones. Alquilaba el salón de Tirano y durante 2 años daba conferencias diarias allí, debatiendo y discutiendo con cualquiera que viniera a escucharle hablar. De modo que los apóstoles no tenían ningún miedo de defender la verdad de la fe cristiana. Eso no significa que no confiaran en el Espíritu Santo para llevar a la gente a Cristo. No significa eso. Más bien lo que significa es que confiaban en que el Espíritu Santo usaría sus argumentos y evidencias para ayudar a llevar a la gente a los pies de Cristo. Creo que quienes creen que la apologética no es eficaz en la evangelización simplemente no han evangelizado lo suficiente. Quizás han intentado compartir los argumentos apologéticos que conocían unas cuantas veces, pero sin mucho éxito. Entonces han llegado de repente a la conclusión general de que la apologética no es útil para la evangelización. Pero, amigos, no debemos ser víctimas de esas falsas expectativas. Fijaos, el caso es que solo una minoría de personas que escuchan el Evangelio creerán en el Evangelio. Repito, solo una minoría de las personas que escuchan el Evangelio creerán en él. Dentro de esta minoría hay otra minoría, aquellos que creerán en el Evangelio por razones intelectuales. Por ende, no deberíamos sorprendernos de que la mayoría de las personas no se convenzan con nuestros argumentos apologéticos, así como no se convencen tampoco con la predicación de la cruz, ¿sí o no? Así que no deberíamos tener la expectativa falsa de que el no creyente simplemente se dará por vencido y decidirá creer en el Evangelio después de escuchar nuestro caso apologético a favor del cristianismo, no. Por supuesto que se va a resistir, va a contraatacar tus argumentos. Piensa en lo que está en juego para él o para ella, ¿no?
con tu interlocutora. Piensa en lo que le estás pidiendo que haga. Ríndele el control de tu vida a Dios, a un Dios al que en realidad la persona aborrece, porque quiere seguir siendo su propio Dios, su propia diosa sobre su vida y sobre sus aspectos morales, ¿verdad? Su independencia de Dios. Desea continuar con esa independencia de Dios. Básicamente no es solo algo intelectual, porque la persona que hay detrás tiene una agenda, tiene unas intenciones de seguir viviendo a su manera. Por tanto, no deberíamos sorprendernos cuando encontremos resistencia a la hora de presentar una defensa de la fe. Ahora bien, uno podría decir, pero entonces, ¿por qué molestarse con esa minoría de una minoría con la que los argumentos apologéticos sí son eficaces? Bueno, en primer lugar, piensa esto, porque cada persona es preciosa para Dios. Cada persona es preciosa para Dios. Y cada persona es una persona por la que Cristo murió. Como un misionero que fue llamado a alcanzar a un grupo de personas poco conocido, por ejemplo, así el apologeta cristiano o el cristiano que hace apologética siente la carga de alcanzar a esa minoría de personas que responderán a los argumentos y evidencias intelectuales. Además, aunque los argumentos solo sean efectivos en una minoría de personas, como acabamos de ver, ojo, esa minoría puede tener una gran influencia cultural, como ocurrió con el famoso C.S. Lewis. Los profesionales como ingenieros, médicos, abogados y maestros a menudo responden positivamente a la apologética. Así es. Estas son algunas de las personas, sin embargo, más influyentes en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Piénsalo. Ingenieros, médicos, abogados, maestros. Así que alcanzar a esa minoría puede tener un enorme impacto para el reino de Dios. En cualquier caso, la conclusión general de que la apologética es ineficaz en la evangelización es simplemente apresurada y exagerada. Autores como Lee Strobel han sido testigos de la conversión de muchas personas a través de argumentos apologéticos presentados en sus libros, el famoso libro El caso de Cristo o El caso de la fe. ¿Qué nos demuestra esto? Esto demuestra que la apologética es una herramienta poderosa al servicio de la evangelización, al servicio de la expansión del reino de Dios. En conclusión, dicho todo lo que hemos dicho hasta ahora, la apologética cristiana es una parte vital del discipulado cristiano, por lo tanto. Moldea la cultura para que el evangelio sea una opción intelectual, en primer lugar. En segundo lugar, fortalece a los creyentes. Y en tercer lugar, hemos dicho que es útil para evangelizar a los no creyentes. Espero que con esta explicación podamos entender la inmensa importancia de de la apologética a la hora de evangelizar. Necesitamos la apologética para poder ser más eficaces en la vida cristiana, como creyentes, como moldeadores de la cultura y como evangelistas para el Señor. Dios te bendiga mucho, Valeria. Felicitarte, porque de verdad yo creo que ha sido una exposición perfecta, clara. Yo creo que todo el mundo ha podido entenderla. Y yo solo resaltar 2 puntos de los que decías, porque al principio, antes de la exposición, yo resaltaba la importancia, ¿no?, en los ministros cristianos. Mi hermano David resaltaba la importancia en todo cristiano. Pero tú has resaltado un punto que me parece de suma importancia hoy en día y es en los niños. Porque constantemente en los centros educativos son bombardeados con ideas que atentan contra la fe, que atentan contra los principios de la fe cristiana. Y qué necesario es darles esas herramientas para que, a pesar
día a día, porque esto es constante, en los centros educativos se les bombardee con todas esas ideas, pues nuestros hijos puedan tener esas herramientas para poder defender su fe, o por lo menos para no dejarse engatusar por todas esas ideas diabólicas. Y también, bueno, resaltar lo último que decías, que además era el tema del directo, acerca de la importancia que tiene realmente la apologética cuando evangelizamos. Porque claro, está claro que todos creemos evidentemente en el poder del Espíritu Santo cuando evangelizamos. No hay conversiones sin la obra del Espíritu Santo, pero es una realidad, sobre todo hoy en día, que cuando salimos a evangelizar, pues nos vamos a encontrar con preguntas que si no tenemos esa respuesta adecuada, pues es muy probable que nos llevemos un fracaso. Sobre todo si vamos a alguien ateo y nos pregunta ¿y de dónde existe Dios? ¿Y por qué existe Dios? Y no tengo una respuesta adecuada, o por ejemplo, si voy a evangelizar a un testigo de Jehová y no tengo los contraargumentos que tengo que tener acerca de los que él tiene, pues seguramente fracasaré. Como digo, felicitarte porque la exposición creo que ha sido perfecta. ¿Y qué te parece si damos lugar a algunas preguntas? Nuestro hermano David, compañero del programa, dejaba esta por aquí. ¿Dios necesita ser defendido? Y si es no, ¿para qué la apologética? Pues gracias, José, y gracias por la pregunta, hermano David. A ver, Dios no necesita ser defendido en el sentido ontológico. Dios es un ser todopoderoso que no necesita de nada ni de nadie para defenderse. Sin embargo, Dios se vale de hombres y mujeres a lo largo de toda la historia de la Biblia que son sus delegados, son sus encargados para presentar la verdad y defender la verdad frente a un mundo hostil, frente a un mundo engañado por el diablo, ¿sí? Y por las pasiones del pecado, por las filosofías del tiempo. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos pensar en los profetas. Dios, podríamos decir, bueno, ¿para qué Dios necesitaba a los profetas? Podía haber hablado directamente al pueblo de Israel y a las naciones directamente, al oído. O desde el cielo, que todo el mundo lo escuche, como la voz del Padre en el bautismo de Jesús. Es algo que puede ser. Pero Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y Dios nos quiere utilizar para sus propósitos. Y a través de eso también trabajar en nuestros caracteres para que seamos más semejantes a su Hijo Jesús. Fijaos, no solo utiliza a los seres humanos, Dios mismo se hizo hombre y ha intervenido en la historia. Y Jesús no se ha limitado a venir al mundo y dejarse matar para que lo maten en la cruz, ser un sacrificio por los pecados y se acabó la historia, sino que estuvo enseñando en un ministerio constante durante 3 años, haciendo discípulos para el futuro, explicándoles la verdad, y esa verdad es la que debemos presentar al mundo. Y cuando hay intrusiones, herejías, mentiras que acechan ese cuerpo de doctrina, ese cuerpo de verdades, ese cuerpo de afirmaciones que hacen en la parte teórica del cristianismo, nuestra labor es presentar defensa, así como hicieron los apóstoles, ¿verdad? Y existe una manera de hacer apologética, bueno, pues, como digo, con la Biblia. Pablo iba y les demostraba con el Antiguo Testamento, a través del Tanaj, ¿verdad? Les demostraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Lo mismo hacía Apolos. Y eso es una práctica normal que ha aparecido en el cristianismo desde la antigüedad. También existían en el siglo II los apologistas o los apologetas, los padres apologetas. Y pues ellos, por ejemplo, dialogaban con emperadores o les enviaban cartas, escritos, documentos para mostrarles lo que es el cristianismo en realidad
y pues defender al cristianismo en contra de las falsas acusaciones que se lanzaban hacia el cristianismo, ¿sí? Y de esta misma forma, pues existe esa tradición de la teología natural, también del evidencialismo, donde pues uno presenta argumentos para mostrar que esa cosmovisión que nosotros tenemos es la verdad. Por supuesto que hay una parte que es la obra de Dios, que es la de tocar a la persona para que pues escuche, pero el libre albedrío de la persona es el que interviene en que si la persona se quiere dejar persuadir por la verdad o si prefiere seguir sus propias pasiones y deseos. Entonces, nosotros somos como esos profetas del Antiguo Testamento. Nuestra tarea es explicar el Evangelio y explicar las razones del Evangelio en el caso de que se nos pregunte por estas o se cuestionen la veracidad de nuestra cosmovisión. Dios quiere que participemos, así como quiere que participemos en la Gran Comisión, así también Dios nos llama en 1 Pedro 3:15, estar siempre preparados, ¿sí? Santificar a Cristo en nuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante cualquiera que demande la razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿sí? Debemos estar listos para explicar con razones por qué creemos lo que creemos. Y esa es nuestra misión. Dios nos hace partícipes de ella. Muy bueno. Y una pregunta que me surgía a mí, ¿de acuerdo? Yo he escuchado muchísimas veces el razonamiento o argumento. La fe no es razonable, sino que es un salto al vacío. ¿Tú qué dirías a esto? Bueno, desde luego, en la teología y la filosofía cristianas hay una serie de filósofos y teólogos y personas que han razonado de esta manera. Pues es la actitud fideísta, ¿sí? La fe y ya está, creemos porque creemos, no necesitamos la razón. Y ciertamente eso es algo que ha existido en la historia. Pero la pregunta es si esta actitud representa mejor ejemplos como los que he traído de la Biblia y de la historia del cristianismo. No creo que esta sea la actitud ni más útil, como hemos dicho, porque tenemos que moldear la sociedad con la verdad del cristianismo, y si nosotros nos limitamos a afirmar las cosas sencillamente y a pedirle a la gente que crea en esas cosas porque sí, pues yo creo que eso no va a lograr moldear nada en la sociedad, ¿vale? Entonces, la manera de moldear la sociedad, la manera de hacer apologética es creando puentes, y puentes a través de cosas que el mundo acepta, de premisas. En teoría se habla de premisas que el mundo acepta, ¿no? Por ejemplo, el inicio del universo en el Big Bang, una premisa que ellos aceptan. Nosotros ponemos esa premisa en un argumento filosófico al servicio de Dios que lleva a una conclusión teológica de que todo lo que empieza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, como dice la ciencia y también pues la filosofía, y en conclusión el universo tiene una causa. ¿Cómo es esa causa? Atemporal, aespacial, inmaterial, personal, entre otras cosas, inmensamente poderosa. Y esto es lo que nosotros solemos llamar Dios. Entonces, podemos hacer apologética a partir de las evidencias, pero claro, si nosotros ignoramos las evidencias con esa actitud de fideísta, bueno, pues no creo que vayamos muy lejos, ni logremos hacer un gran trabajo de mucho impacto significativo en la extensión del reino de Dios. Yo mirando la escritura, mirando la actitud de los cristianos, de padres de la iglesia, de otras épocas, en general no veo esa actitud cerrada, sino una actitud de diálogo, de un razonamiento con el incrédulo, con el fin de persuadirle con razones para que se dé cuenta de que el cristianismo es la verdad. Y ahora creo que es el mejor tiempo, es el siglo de oro de la apologética cristiana,
por las razones que antes he enumerado citando a Craig. Es el siglo de oro. Debemos aprovechar lo que tenemos y no creernos que vivimos en un mundo postmoderno donde la gente no atiende a razones, ¿sí? Como el mismo Craig dice, ¿no? Cuando uno tiene que leer una receta, pues, de un medicamento, uno no es postmoderno, uno no es relativista ahí. Uno tiene que, se lo toma muy en serio y no da igual si vas a beber cianuro o si vas a beber, yo qué sé, un medicamento que te haya recetado el médico. Eso no da igual, no es relativo. Por lo tanto, la sociedad sigue siendo moderna en el fondo, vestida de cierto posmodernismo, y eso de que nos quedamos con nuestra narrativa y creemos lo que creemos, eso no creo que sea útil. Creo que la Biblia nos habla de una fe razonable, de una fe defendible con razones. Démonos cuenta de una cosa. Cuando Pedro, Pablo, los demás apóstoles predicaban el Evangelio, antes de que el Nuevo Testamento existiera, ¿qué es lo que predicaban? Las evidencias. Ellos predicaban de las evidencias oculares. Ellos son testigos oculares de un evento que sucedió en la historia. Ellos estaban haciendo una apologética histórica, en cierto sentido. Estaban proclamando algo que ellos han visto y que no ha visto uno, sino ha visto un grupo. No un solo día, sino muchos días. Y lo razonable es concluir de que si hemos estado con ese hombre y estamos dispuestos a morir porque hemos visto quién él es y lo que él ha demostrado y que él ha resucitado, bueno, pues lo más razonable es hacer caso de estas personas que para colmo les acompañan milagros y señales. Que para colmo. Pero démonos cuenta de que ellos estaban predicando evidencias que ellos mismos han vivido, su experiencia, no una experiencia mística, sino experiencia histórica de haber vivido con sus propios ojos. Pero como dice Juan en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos palpado en nuestras manos, ¿no? Es eso. Entonces yo creo que una actitud cerrada pues son fideísta no creo que vaya muy lejos, lo repito. Bien, muy bien. Gran respuesta. Valerian, yo por mi parte creo que no tengo ninguna pregunta más. Decirte que yo he disfrutado muchísimo de la exposición, de las respuestas a estas preguntas. Decirte que si quieres añadir algo más. Sí, me gustaría añadir una cosa, y es que, como una nota al final, ¿no? Piensa que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder, lo que transforma a la persona es el Evangelio. Pero antes de escuchar el Evangelio, la persona va a necesitar que le acerques intelectualmente a que sea creíble eso que le vas a contar. Muchas veces es necesario hacer esto. Construir, ¿no?, esa plataforma teórica, ese marco teórico, si quieres, a partir del cual le vas a hablar de ese mensaje, ¿sí? Durante la predicación del Evangelio te pueden hacer preguntas donde vas a necesitar respuestas apologéticas. Y después de la predicación del Evangelio, también te pueden hacer preguntas para aclarar esto que han escuchado. Y después, cuando ya han creído y se han convertido, los discípulos del Señor van a necesitar apologética para poder entender mejor su propia fe, para poder ponerlo todo, como uno dice, en cajitas, ¿no?, en cajas, ordenarlo todo, saber qué es lo que creen, por qué lo creen y cómo aplicar todo eso después en la evangelización, cómo ayudar al mundo no creyente a ver que Jesucristo y su mensaje, la cosmovisión que es predicada por el cristianismo bíblico, es la verdad. Que esto que se afirma corresponde con la realidad. Entonces, la apologética sirve muchísimo en la evangelización. No es el evangelio, no es lo que salva es el evangelio. Pero uno necesita un marco teórico, unas respuestas para poder ver la realidad, la razonabilidad de nuestra cosmovisión. Entonces, la apologética llega a ser una especie de pre-evangelización, una evangelización en medio
y una post-evangelización. Después de que has evangelizado necesitas formación. Y para la formación necesitas dos cosas. Buena teología, doctrina cristiana y apologética cristiana. Espero que con estos consejos y con esta exposición, nuestros amigos que nos han estado escuchando puedan valorar la importancia de esta disciplina y ponerla en práctica en su día a día, estudiando cursos, leyendo libros, viendo autores de referencia al respecto para poder formarse y poder ser mejores testigos de Cristo en su día a día, mejores evangelistas. Que Dios bendiga a todos y muchas gracias por tenerme hoy, hermano. Muchísimas gracias a ti, Valerian, por haber sacado de tu tiempo para estar esta noche con nosotros, en la que Dios te ha usado, estoy seguro de ello, para bendecirme a mí y para bendecir a todo aquel que está detrás de esta pantalla y que lo verá después en diferido. Daros las gracias también a todos los que habéis estado. Gracias por haber estado una noche más con nosotros aquí en Sola Escritura. Deciros que estéis atentos al muro porque en breve seguro que pondremos anuncios de los próximos directos. Y nada, y nos vemos en la próxima aquí, en Sola Escritura. Palabra de